mi queridísima familia de este tu canal, Despierta tu conciencia con Eneida. Los saludo con mucha alegría, esperando que se encuentren muy bien. Este día traigo para ustedes la historia del rey Arturo. Quédate conmigo para que te enteres si realmente existió el rey Arturo, su espada Excalibur, Camelot y los caballeros de la mesa redonda. Bueno, como ya es costumbre, hoy tendremos la participación de nuestro querido compañero y colaborador, el Mayor Tigre Blanco, quien nos traerá su canalización acerca de este tema. Espero te guste este video, lo compartas con los tuyos en tus redes sociales, me regales un like, te suscribas, actives la campanita de notificaciones y me acompañes a revisar el siguiente material. Te recibo con agrado, como siempre, tu amiga Eneida. ¿Quién fue el rey Arturo en la vida real? No existe documentación clara acerca de la historia del rey Arturo. Por lo menos eso es lo que siempre nos ha demostrado la historia. Esto origina que no haya unanimidad a la hora de poder afirmar que el rey Arturo realmente existió. La sola pregunta ha generado y sigue generando estudios, investigaciones que tratan de desentrañar este gran misterio. Algunos datos, hay muchos más, que te pueden resultar muy interesantes sobre estas investigaciones son dos fuentes literarias medievales, la Historia Británico y Annales Cambrai, una del siglo IX y otra del siglo X. Estas citan a un rey Arturo, pero este era del siglo VI. En el poema galés y Codotin del siglo VI dice: sació a los negros cuervos en las murallas de la ciudad, aunque él no era Arturo. Pero, ¿sería el rey Arturo? ¿Sería un Arturo mítico o un personaje histórico? Kit Malone, prolífico medievalista, etimólogo, filólogo y profesor de literatura inglesa, creía que el personaje del rey Arturo estaría basado en el militar romano Lucio Artorio Casto del siglo II. Ahora, trasladémonos a Cornualles, año 1998. Los arqueólogos de la Universidad de Glasgow, concretamente el profesor Christopher Morris, encontraron en el castillo de Tintagel una piedra con una inscripción del siglo VI que decía Artognov, que el céltico sería Artonou. En el año 2016, un historiador afirmaba que Camelot fue la fortaleza romana Camulodunum. Vida del rey Arturo. ¿Cómo podemos afirmar que el rey Arturo realmente existió? Lo que te vamos a describir es la vida del rey Arturo. Esa leyenda que permanece y permanecerá siempre viva. Como sabes, esta fue una leyenda. Siempre hay muchas versiones para contar la misma historia. En este caso, la narración de la vida del rey Arturo está encaminada en la búsqueda del Santo Grial. El rey Uther Pendragon deseaba a Aigren, la esposa del duque de Tintagel, padres de Morgause, Elaine y Morgana, el hada. Este hecho supuso que se desatara una guerra entre ambos que derivó en que Uther pidiera ayuda a Merlín para poder acceder físicamente a ella y que Merlín aceptara a cambio de que le diera su primer hijo con ella. Por supuesto, Uther aceptó. Merlín, usando su magia, embrujó a Aigran para que no reconociera a Uther y cuando le viera, le confundiera con su esposo. De esta forma, cuando el rey entró en los aposentos de ella, no puso reparos en yacer con su falso esposo. Como resultado de este encuentro íntimo, se engendra a Arturo. En cuanto al duque,
lucha a muerte esa misma noche y acaba falleciendo en combate, por lo que Aegon es aconsejada por los sabios de Cornwallis para que se cale con el rey Uther, de quien está embarazada. Finalmente accede. Uther cumplió su palabra y cuando Aegon da a luz a Arturo, este se lo da a Merlín. Merlín a su vez se lo entrega al noble Sir Ector para que lo críe como un hijo propio, pero, curiosamente, no le dice de dónde procede el niño ni quién es verdaderamente. Con el paso de los años el rey Uther murió y Gran Bretaña empezó a debilitarse. Era necesario un rey que los uniera a todos. A los 15-16 años de Arturo fue como acompañante de Sir Ector y su hermanastro Kai a Londres para que los mayores participaran en los torneos de lucha entre caballeros. Después de los torneos estaba previsto que los nobles intentaran sacar la espada que había aparecido encajada en una piedra. Unos dicen que era un yunque de madera, otros mármol. En un cementerio próximo y del que había dicho que aquel que la sacara sería el rey legítimo de toda Gran Bretaña. Se le propuso a todos los nobles que vivían cerca que intentaran liberar la espada. Todos intentaron extraerla, pero nadie lo conseguía, hasta que le llegó el turno a Arturo, quien pudo extraerla sin problemas delante de todo el mundo, lo que implicó cierto revuelo, pues algunos rápidamente se postraron a sus pies ante la profecía, mientras que otros se resistían a que él fuera el proclamado rey. Llegó un día en el que Arturo perdió la espada que había sacado del yunque y Merlín lo llevó hasta un lago. Allí vivía la hechicera Nimue, conocida como la Dama del Lago, quien guardaba la espada Excalibur. Tras pedírsela a Arturo, apareció un puño con Excalibur en alto. La dama se la concedió a cambio de un deseo. Por cada lado de la espada aparecía una inscripción con el nombre de la espada y, más abajo, «Tómame, arrójame lejos». Dicen que tuvo un idilio con su hermana Morgana y que de ese encuentro incestuoso nacería su hijo Mordred. Arturo se casó con Ginebra, quien a su vez estaba enamorada de forma recíproca del caballero Lanzarote, con quien mantenía un idilio a escondidas del rey. El padre de Ginebra, tras la pérdida de mano de ella, le regaló a Arturo una mesa redonda de grandes dimensiones. En esa mesa, el rey mandó a asentar a aquellos hombres en que más confiaba y eran fieles a él y al reino. Con el tiempo, y debido a diferentes apariciones, todos los caballeros de la mesa redonda se disgregaron por el mundo en búsqueda del Santo Grial. En la búsqueda del mismo, Lanzarote fue al castillo de Corbenic, donde su rey lo custodiaba, y allí fue hechizado por la hija del rey, Elaine, quien consiguió que yaciera con ella, puesto que adquirió mágicamente el aspecto de la reina Ginebra. De este encuentro nacería Galahad, el futuro caballero que estaría destinado a encontrar el Santo Grial. Con el tiempo, Mordred informa y busca las maneras de mostrarle a Arturo que Ginebra y Lanzarote le están engañando. Esto supone que la reina tiene que acabar en la hoguera, por lo que Lanzarote huye con ella a Francia, aunque finalmente se la devuelve a Arturo, quien le asegura el bienestar de la reina, pero no el de él. Arturo va con sus tropas tras el traidor de Lanzarote, y mientras tanto, Mordred se quiere hacer con el reino. Arturo regresa y lucha contra su hijo, una lucha fatal. Aunque triunfa Arturo, este queda muy mal herido. Le pide al único superviviente de los caballeros que lance a Excalibur bien lejos, al agua, siguiendo la inscripción, arrójame lejos. Cuando el caballero lo hace, aparece el puño de nuevo para recogerla. Morgana llevó el cuerpo de Arturo hasta el lago Avalon, donde otras reinas magas vestidas de luto se llevaron su cuerpo en una barcaza. Finalmente no se sabe qué ocurrió con el cuerpo de Arturo.
El mito del rey Arturo. ¿Verdad o mentira? Nunca se sabrá si la historia que nos han contado sobre el rey Arturo es cierta o no. De pronto, no hay datos científicos o históricos del todo concluyentes que puedan avalar que realmente existió. Por lo tanto, el rey Arturo sigue considerándose un mito, una leyenda que pervive a pesar del paso del tiempo. A su vez, te puede resultar interesante toda la filmografía y literatura que hay acerca de este mismo rey. En ella se narran las aventuras de un rey que pacificó Gran Bretaña, que era honorable y justo, a la par que describen una búsqueda de otro elemento mítico, el Santo Grial. Muy bien, amigos, es hora de recibir al mayor Tigre Blanco con su canalización. Hola, muy buenas tardes, mayor, es un gusto poder recibirlo en esta su casa. Bienvenido y adelante con los micrófonos. Muy buenas tardes, hermanos estelares, un gran saludo a todos ustedes, un gran saludo a ti, mi querida Neida, un gran beso a todos tus seguidores, un saludo al canal UFO Urma Titans y al canal Contacto Arturiano Nadi Urma. Pues aquí muy contento para hablar de este primer episodio del gran libro Alfa Urma, en el que en el episodio número 1 hablaremos de la historia de Glastonbury, del rey Arturo, de Merlín y del Santo Grial. Pues bueno, es importante mencionar que Glastonbury es un lugar donde hay una abadía, donde es muy importante porque inicia la conocida línea del dragón, que atraviesa el Vaticano, atraviesa Jerusalén y hasta las pirámides de Giza. Entonces, por tanto, es un lugar predestinado donde alberga una gran energía y donde se dieron los acontecimientos que a continuación vamos a detallar. Y es que se habla del Santo Grial, esa copa donde el Maestro Jesús vertió todo lo que les convidó en esa ocasión a sus 12 discípulos en la última cena. Pues he ahí que se sabe que que José de Arimatea, en uno de sus tantos viajes como comerciante, llevó este Santo Grial hasta Glastonbury, viajando y posteriormente quedándose ahí para empezar a fundar la primera iglesia del cristianismo en tierras celtas o en tierras británicas. Es aquí donde se funden la historia, el mito de los celtas, de los druidas y de toda esa gran gama y constelación que nos han dicho como mitología, donde dioses híbridos y armas tremendamente potentes como Excalibur se mezclan en el mito y la leyenda que nos han hecho saber. Pero al día de hoy, los hermanos Urma nos dicen que realmente, en cuestión de esta gran espada, Excalibur fue un poderoso dispositivo en el que se podían hacer muchas cosas. Y yo lo he corroborado, puesto que cuando viajé al templo de Karnak, donde hay una gran variedad de armas, pude ver una espada muy parecida a la de Excalibur. Esta espada tiene la cualidad de derretir las armaduras de cualquier ejército, cualquier blindaje, cualquier tanque o material que se emplee es capaz de derretirlos. Los Urma utilizan una espada llamada espada matabestias que es capaz de petrificar a cualquier ser y a cualquier legión de ejércitos. Es por eso que esta arma era poderosísima y era necesaria, puesto que la pusieron en manos del hijo de Uther Pendragon, que fue el rey Arturo, para unificar un reino británico. Y es que nos referimos y nos remontamos a esa época, porque al igual que hoy, en épocas muy oscuras como las que estamos pasando el día de hoy con todo este plan de contingencia, es como en aquel tiempo se le dotó a esos híbridos para unificar los reinos. Solamente que ahora lo hace con un globalismo tecnológico, con toda la planeación de la Agenda 2030 que les había dicho en el último capítulo de los Cronourma. Y es aquí donde vemos que este rey que nació llamado Arturo, en plena época oscura donde todos los potenciales reyes que iban a nacer los asesinaban, tuvo que ser muy protegido. ¿Y quién fue el que lo protegió? El mago Merlín. El mago Merlín, ese híbrido, producto de un ser de Arconte,
en específico de un incubo y de una monja que heredó todos los poderes en la manipulación del rayo, de las energías, de la visión remota, y que este ser fue enviado para proteger al próximo rey que unificaría al Imperio Británico. Es por eso que debemos mencionar que al día de hoy todos sabemos que Londres, Inglaterra y todo el Imperio Británico es un nido reptiliano. Por lo tanto, Arturo era de genética draconiana. Era necesario para poder unificar todo ese reino. De otra manera no lo hubieran podido lograr, y menos sin la protección del Wizard Merlin. Así es que nos remontamos hasta la época donde Nabucodonosor invadió Israel, y en ese momento Jeremías, un pariente cercano de Jacob, que poseía otro poderoso dispositivo conocido como la piedra del destino, que los urbanos me dicen que en realidad es un cubo dimensional, en el que la espada, en conjunción con la espada, funciona como llave para abrir portales. Es ahí donde Jeremías huye hasta Galicia y se lleva el cubo o la piedra del destino, como ustedes quieran llamarlo. Y es ahí donde por medio de este cubo es que se han abierto portales y se han coronado reyes en Irlanda, Irlanda del Norte, Gales y todo lo que es Britania. Entonces llegamos al punto de que cuando el rey Uther Pendragon mata al duque de Congol, nace Arturo. Pero ya Merlín había venido en una especie de protector, en una especie de padrino, para inducir al pequeño joven y que no pudiera ser asesinado o dañado en ese tiempo, y es como él supervisa su crecimiento y vigila para que él pudiera coronarse como rey, sobre todo con este poderoso dispositivo de la espada de Excalibur, que era una espada que le entregaron en un lago donde una deidad les entregaba esa espada a los predestinados. Pero esta espada tenía que ser activada mediante la huella digital de la persona indicada en potencia, porque había sido creado para ella. Por eso es de que se habla que solamente él podía desprender esta piedra del cubo, o de la piedra del destino, y más que nada como llave activar la combinación mediante códigos secretos perfectamente que Merlín le entregó. Esa es la verdad de esta piedra conocida en muchos lugares como Betel. Entonces vemos que Merlín, ese wizard, adiestra a Arturo para que lleve a cabo su misión de la unificación del imperio reptiliano en todo lo que es el territorio británico. Es por eso que pareciera ser cuentos de ficción, pero en realidad al día de hoy vemos, por ejemplo, con armas en la actualidad como la Glock austriaca, que ya hay dispositivos que funcionan solamente con la huella digital de la persona que la va a usar. Así funcionaba la espada de Excalibur cuando Arturo la empuñaba o la usaba. Y es aquí cuando mediante rituales oscuros inducidos por el mago Merlín, ritos que al día de hoy practican clubes como Bohemian Grove, Bilderberg y otros tantos, es como se accionaba este poderoso dispositivo, pero que tenía que ser alimentada por la sangre de varios infantes. Son ritos oscuros y ritos negros que se han llevado desde esa época hasta el día de hoy, pero que ahora, por eso es la importancia de mencionar que la línea del dragón que mencionábamos, esa línea que sale de Glastonbury, que pasa por el Vaticano, por Jerusalén y hasta las pirámides de Giza, se está extinguiendo, y esa época de oscuridad que hasta la fecha de hoy continúa, va a desaparecer, porque están cayendo todos esos velos y todos esos misterios, y ya la mitología no se ve como algo fantasioso, sino como algo real, solo que así lo manejan para que la población no tenga acceso a ese conocimiento.
Eso es a grandes rasgos lo que se vivió en esa época oscura, donde los híbridos cumplieron un papel fundamental. Al día de hoy lo vemos con el plan de Arpón, que muchos de los híbridos que están en puestos claves alientan esa agenda de arponazos para magnetizar el ADN y tener controlada una población con un régimen como China lo está llevando a cabo, y que ese es el plan al día de hoy, como en aquel tiempo fue el de Arturo, llevar a cabo esa globalización en Islas Británicas, pero ahora se está llevando a cabo a nivel mundial. Es por eso que esta espada fue fundamental, así como el mago Merlín. Esta costumbre celta, donde aventaban una espada al lago y donde una deidad recogía todo ese armamento, fue efectivamente el proceso por el cual a los 15 años Merlín llevó al rey Arturo a recoger esa piedra al lago, perdón, esa espada al lago. Pero esa espada consumía mucha energía, aparte de toda la sangre que se le proveía, consumía mucho la energía de Arturo. Entonces lo que hacía Merlín era llevarlo a Avalon, esa ciudad intraterrena, llamada también ciudad o lugar de manzanas, donde se recargaba de energía y juventud para poder hacer uso de esa espada que se alimentaba de la energía de todo ser viviente. Un arma ciertamente siniestra, pero necesaria para los frutos y los fines que tenía la élite de ese tiempo. Al día de hoy, todos esos poderosos dispositivos que son parte de la arqueología prohibida, ese cubo conocido como la piedra del destino, permanece debajo del trono de Isabel de Inglaterra. Pero todos esos dispositivos serán decomisados por la Alianza. Así como decíamos en un principio del Santo Grial, otro poderoso dispositivo por el cual se accede a dimensiones de alta vibración, donde ahora serán tomados para la Alianza y para abrir líneas temporales de luz. Es por eso que la importancia de estos lugares como Glastonbury, y nuevamente menciono la línea del dragón que empieza en Glastonbury, pasa por el Vaticano, pasa por Jerusalén y hasta las pirámides de Giza. Hay que tener muy en cuenta eso, porque así se utilizan esos portales en conjunción con los dispositivos, pero que ahora empiezan a ser decomisados. Hay otros lugares de alta energía como el Triángulo de las Bermudas o como las montañas del Tíbet, pero lo que nos abocamos el día de hoy y lo que quieren los hermanos Urma es que la humanidad pueda saber cómo se han movido las energías de los magos negros para conseguir sus fines y guiar al mundo hacia un periodo de oscuridad que al día de hoy está terminando, porque la humanidad está despertando. Es por eso que la leyenda del rey Arturo y los caballeros de la mesa redonda, con su fiel y primer espadachín llamado Lancelot, nos hablan de historias románticas y de historias conmovedoras para que no veamos la realidad. Pero si nos adentramos, me dicen los cronatos Azurma, realmente en lo que sucedió fue una época de traiciones, de asesinatos, porque el mismo Lancelot muchas veces traicionó a rey Arturo. Era un lugar y era un sitio, o muchos sitios digamos, donde la traición se hacía presente como una tragedia griega. Por eso al día de hoy estamos recordando todas estas vivencias que nos han hecho ver como mitologías, para que nosotros sacamos la herramienta para que no nos puedan manipular y veamos la realidad de lo que al día de hoy está sucediendo, y que nosotros, los verdaderos guerreros, los verdaderos soldados digitales, estamos expandiendo la luz para que todos vayamos por ese sendero.
pero es necesario a veces hacer una recapitulación de la historia, que ya no la veamos como mitología o como cuentos bonitos, cuentos rosados, sino como pasajes de la historia que nos sirven para poder salir adelante. Por eso es que hablaremos más adelante de muchas reliquias como la Die Glocke austriaca, esa campana multidimensional, como el Santo Grial, como la espada Excalibur, que son poderosos dispositivos que sí existen, que tienen los oscuros en su poder, así como habíamos hablado de los cubos de Orión o de los discos solares, que son llaves y puertas hacia otros mundos y dimensiones, y que al día de hoy ya los magos negros como Merlín no nos vienen y nos engañan y nos solucionan con sus prestidigitaciones. Cuando le pregunté a la Surma acerca de la legendaria Camelot, ellos me dijeron que al igual que muchas ciudades o lugares o regiones de la quinta dimensión, era un fuerte, era un lugar donde se libraban continuas batallas con seres de la alianza, con seres que estaban en contra de lo que se estaba instituyendo en ese momento respecto a la unificación del Imperio Británico y todos los planes que tenían. Es como al día de hoy, cuando vamos a pelear a ciertas regiones en el astral, son ciudades o puertos estratégicos donde se pelean esas batallas. Eso era la legendaria Camelot, un lugar donde se peleaba y se contenía todos los avances de posibles seres de otras dimensiones. Era un frente que tanto era usado por los oscuros como por seres de luz, porque ahí se peleaban las grandes batallas de aquella época. Ese era el reino de Camelot. No era tanto un lugar de fantasía y de ensueño, sino era un punto crítico de la guerra que se libraba en esos tiempos a nivel astral. Pues bueno, mis queridos hermanos estelares, era lo que quería comentarles, haciendo un poquito de historia por los eventos que estamos pasando al día de hoy. Un gran abrazo, los quiero, los amo mucho. La luz, la paz esté con ustedes. Un beso, mi querida Neida, y hasta la próxima. Enigmática historia del rey Arturo, así como muchos otros que se han quedado en calidad de leyendas históricas para que las personas crean que son meras fantasías. Sin embargo, es hora de que esta cloaca se vaya destapando. Gracias por su participación y lo invito para que nos acompañe en nuestra siguiente edición. Bendiciones. Amigos, hasta aquí con la historia del rey Arturo. Espero te haya gustado este tema. Lo compartas con los tuyos en tus redes sociales, me regales un like, te suscribas, actives la campanita de notificaciones y me acompañes en mi siguiente edición. Te mando un gran abrazo de luz, sanador y protector para ti y los tuyos. Nos vemos hasta la próxima. Se despide de ti, como siempre, tu amiga Eneida. Bye.